buenos días, queridos hermanos. Comenzamos nuestra segunda semana en esta serie de 7 semanas en el libro de los Salmos, volumen 2. Os recuerdo que si queréis adquirir la guía devocional, podéis encontrarla en Amazon, pidiendo de esta manera 7 semanas en Salmos. Y rápidamente la podéis adquirir y os llegará a vuestra casa. Ayer domingo hemos estado meditando en el Salmo 68, que es el Salmo de confianza, el Salmo en el que nos vamos a estar ocupando a lo largo de esta semana. Ha sido para mí una bendición meditar en este Salmo, preparar el mensaje que ayer compartí con la iglesia y con muchos de vosotros que no pudisteis seguir en directo o en diferido, viendo luego a través del canal de YouTube la reunión que ayer pudimos celebrar. Al entrar en este salmo, quisimos hacerlo señalando una frase que nos ayuda a entender la razón de este salmo. Las misericordias pasadas son garantía para el futuro y razones admirables para que continuemos pidiendo y confiando en Él. Esta es una frase de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, pero el principio que guió a David a escribir este salmo, si fue realmente él quien lo hizo, está claramente expresada en esta frase. Las misericordias pasadas son garantía para el futuro y razones admirables para que continuemos pidiendo y confiando en Él. En este primer día, en la lectura del Salmo, tenemos que ir desde el versículo 1 al versículo 6. Y dice lo siguiente: que se levante Dios y sean esparcidos sus enemigos, que huyan de su presencia los que lo aborrecen. Como es lanzado el humo, los disiparás. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, su nombre es el Señor, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra árida. Ayer en la introducción dijimos que el Salmo 68 nos dicen los traductores bíblicos que es el salmo más difícil de traducir. Tiene una forma de expresión muy complicada, palabras muy antiguas y que no son frecuentemente usadas en otras partes de la Biblia, lo cual añade muchas veces un problema a la hora de encontrar una traducción precisa. Situaciones diferentes de la historia del pueblo de Israel. Pero claro, la forma en que comienza esta primera estrofa nos recuerda el clamor, la oración de Moisés que encontramos en Números capítulo 10, y dice el verso 33, así partieron del monte del Señor para una jornada de 3 días. El arca del pacto del Señor fue delante de ellos los 3 días de camino, a fin de buscarles un lugar de descanso. Desde que salieron del campamento, la nube del Señor iba sobre ellos de día. Cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Señor, que sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía, descansa, Señor, entre los millares de Israel. En el comentario que encontramos en nuestro devocional, se nos habla de esa experiencia de Israel en el desierto, llevando consigo el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, y Moisés, cuando iba a comenzar la jornada, oraba de esa manera,
levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Podemos ver que David comienza este salmo de una manera prácticamente idéntica. Por supuesto, en la mente de todos los que oyeran y leyeran aparecería la referencia al desierto, al arca, a Moisés y a la conquista de la tierra prometida. Obviamente que en esta marcha el pueblo de Israel experimentó lo que a lo largo de todo el Salmo vamos a señalar de una manera constante: la presencia de Dios en medio de su pueblo. La seguridad de que el Señor está con nosotros. Ellos partían del monte del Señor, dice allí en Números el versículo 33, aquel monte Sinaí, al pie del cual habían visto la gloria de Dios, habían oído su voz. Pero al dejar el monte del Señor, ahora se llevaban consigo el arca del pacto del Señor, el arca del pacto de Jehová, por la que se había de conservar la comunión que habían establecido con su Dios. ¿Por qué? Porque a través de ella Dios dirigía sus pasos. Esto es sin duda una maravillosa bendición. Dice que el arca fue delante de ellos. El único sentido posible de esa frase de Números es que cuando los israelitas se pusieron en marcha, el arca estuvo delante de ellos. Y hay algunos que opinan que por esta vez, el arca caminó delante de todo el pueblo durante 3 días, porque en el resto de los desplazamientos que debieron hacer en el desierto, el arca marchaba en medio del pueblo. Una serie de tribus iban por delante y otras iban por detrás. Pero aquí tenían que organizarse los escuadrones del pueblo de Israel. Habían estado acampados allí en Sinaí durante aproximadamente 2 años y al empezar esta jornada salían de camino y entonces tenían que formarse, organizarse, y obviamente eso no sería fácil de hacer. Lo cierto es que el arca guiaba con influencia, una influencia recibida del mismo Dios. Los pasos de los israelitas iban siendo dados detrás del arca, que iba, dice, buscándoles descanso. Eso es muy bonito, a fin de buscarles un lugar de descanso. Qué precioso es esto cuando lo aplicamos a nuestra vida cristiana. Saber que el Señor va delante de nosotros. Miramos hacia el pasado, a la gracia pasada, y recordamos en nuestra historia cuántas veces el Señor nos guardó, nos dio el triunfo, nos dio la victoria, nos guió y proveyó el descanso que nuestras almas necesitaban. Ahora miramos hacia el futuro y al recorrer la nueva jornada volvemos a levantar nuestra mirada al Señor, para decirle: Señor, camina delante de nosotros, guía tú nuestros pasos y llévanos tú al próximo sitio donde habremos de encontrar el reposo que renueve, que restaure nuestras fuerzas, que traiga consuelo y fortaleza a nuestro corazón. Así que esa era la experiencia. Por otro lado, tenemos que ver que de esta manera ellos reconocían a Dios en todo. Moisés, al servir de boca a toda la congregación, elevaba a Dios una plegaria, tanto cuando el arca se comenzaba a mover como cuando se detenía en algún lugar. Y esto nos sirve de ejemplo para que comencemos y terminemos en oración la andadura y el quehacer de cada día de nuestra vida. Comenzando la jornada en oración, y cuando vamos a poner la cabeza en la almohada, volver otra vez a dar gracias y a encomendar nuestro sueño y nuestro descanso en las manos del Señor.
Esta era la plegaria que Moisés hacía cuando el arca se movía. Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Hay en el mundo muchos que son enemigos de Dios y que le odian, enemigos abiertos y enemigos encubiertos, enemigos de sus verdades, de sus leyes, de sus ordenanzas y enemigos de su pueblo. Ahora, Dios nos da la victoria, la dispersión y derrota de los enemigos de Dios es algo que todos los hijos de Dios hemos de anhelar y hemos de esperar con fe y con confianza, teniendo en cuenta que la derrota más deseable para un enemigo de Dios, ¿sabéis cuál es? La que se produce cuando el Espíritu Santo los derriba y los humilla con una profunda convicción de pecado, para que haya una respuesta de arrepentimiento y pase a ser así amigo de Dios y hermano nuestro en la fe del Señor. Nosotros cuando oramos, Señor, huyan de tu presencia los que te aborrecen, sean dispersados tus enemigos. No le estamos deseando el mal a nadie, no le estamos pidiendo a Dios que maldiga la vida de nadie. Lo que estamos pidiendo es que los enemigos caigan postrados a los pies del Señor con esa convicción de pecado que el Espíritu Santo trae a la vida de las personas y las mueve al arrepentimiento. Oh, que haya muchos derrotados en este día, muchos dispersados en ese sentido, que el enemigo pierda efectivos en sus filas, que pasen a engrosar el reino de Dios, las filas, los escuadrones del Dios viviente, de todos aquellos que hemos confiado y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Había también otra plegaria que Moisés elevaba cuando el arca se detenía y decía: vuelve, oh Señor, a las miríadas de millares de Israel. Esto es, a las familias de Israel. Qué bonito es saber que el Señor habita en nuestros corazones, en nuestras familias, que somos parte de su pueblo, que somos parte del ejército poderoso del Señor, de aquel ejército del cual Elías clamó cuando fue arrebatado al cielo: carro de Israel y su gente de a caballo. Somos parte del ejército de Dios, le pertenecemos a Él, luchamos en sus filas y nos vestimos de la armadura cristiana de la que habla Pablo en Efesios 6 para librar esa batalla y alcanzar la victoria en el nombre del Señor. El Salmo 68 va a estar haciéndonos reflexionar en distintas situaciones del pueblo de Dios, historias que marcaron sus vidas y que alimentaban su fe para seguir viviendo su vida bajo el cuidado de Dios. Es lo que vamos a estar haciendo nosotros esta semana, repasando esos detalles y encontrando en esos ejemplos desafíos y ánimo para ir adelante en nuestra vida cristiana. Nuestra oración esta mañana es: amado Padre, gracias te damos porque estás con nosotros. Gracias te damos porque guías nuestros pasos. Al comenzar cada día podemos encomendarnos a ti sabiendo que no nos has de abandonar. Y Señor, que al recorrer hoy esta jornada sintamos tu presencia, allanes el camino, nos guíes a la victoria, de modo tal que al caer el día podamos descansar con gratitud y alabanza y encontrar la paz que viene de haber vivido bajo tu guía y tu dirección. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Mañana martes seguimos con más de este precioso Salmo 68. Manteneos bendecibles.